experiencia docente en el área de microeconomía, historia económica y filosofía política, capacidad analítica para relacionar problemas de forma rigurosa e interés en los temas relacionados con infancia, educación y desarrollo económico. Asesor de políticas públicas y experto en primera infancia para proceso de diseño, formulación e implementación del sistema de atención integral para la primera infancia del municipio de Santiago de Cali. Con ustedes, Diego Fernández Pardo. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien atrás? Ahora. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar acá acompañándolos a ustedes. Pues como lo acabaron de escuchar, mi formación es en ciencia política y en economía. Entonces, más que hablar de temas que tengan que ver con pertinencia cultural, voy a centrarme como en el tema específico de las políticas públicas. Mi presentación se llama Coordinación y arreglos institucionales en los procesos de planeación de políticas públicas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta un marco de referencia. Hay que preguntarnos qué entendemos por política pública. Básicamente, cuando hablamos de política pública, nos referimos a procesos de intervención del Estado que busca o de alguna manera trata de solucionar problemas que la sociedad considera que deben ser resueltos de inmediato. Es decir, son problemas públicos en los cuales interviene el Estado. En este momento hablamos de políticas públicas. Algunos autores dicen que es básicamente el Estado actuando en la sociedad y aprendiendo de la sociedad. Bajo este criterio, en mi país, en Colombia, el Estado ha empezado a intervenir desde hace varias décadas en el tema de primera infancia. Hay un problema específico a solucionar. Hay una alta proporción de niños a los cuales no se les garantizan sus derechos y adicionalmente hay una necesidad o la idea o la intencionalidad de fomentar o promover el desarrollo infantil temprano. En ese sentido, pues es que podemos decir que en Colombia hay una política pública de primera infancia. Quiero hacer claridad que la política no se limita a tener una ley, una norma, un decreto, sino que aparte de esa ley o de ese decreto, es todo el Estado con todas sus instituciones ejecutando y haciendo que esa ley se cumpla. Adicionalmente, es la sociedad a la cual se interviene y hace veeduría sobre ese trabajo que hace el Estado. Entonces, la política no se va a limitar a la ley, la política va a ser un proceso, no es una cosa estática, sino es un tema más bien dinámico. Bueno, en Colombia, ¿esto qué ha significado? Que el país ha suscrito muchas de las convenciones o normas internacionales que ya se han nombrado en este Congreso y adicionalmente ha generado una legislación propia. Tal vez la más relevante en mi país es la Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, que en el artículo 29 habla o dice que en Colombia el derecho al desarrollo integral es un derecho que se le debe garantizar a todos los niños en su primera infancia. Entonces tenemos un marco normativo internacional y nacional que da cuenta de esa política. Muy bien, ¿qué ha sucedido entonces con esto? A la fecha, el país tiene una comisión intersectorial. El tema de primera infancia se ha dejado de tratar desde un sector específico, educación o salud. Ahora nosotros contamos con un cuerpo colegiado del cual participan los ministros de cada uno de los sectores, toman las decisiones e implementan el modelo de política. Se ponen de acuerdo. En otras palabras, todos los sectores relacionados con primera infancia se sientan, se escuchan, se ponen de acuerdo e implementan la política. Adicionalmente, el país tiene un modelo de operación. En este momento ya se están atendiendo cerca de 900.000 niños y niñas con servicios de atención integral. Este modelo de operación es bastante interesante, pues ha incluido un concepto que en Colombia se llama ruta de atención integral y básicamente lo que trata de hacer es que si un niño llega por el sector de salud,
este niño debe ser redirigido a todos los otros sectores para que se garanticen sus derechos y tenga acceso a toda la oferta pública de servicios. Pero no es una sumatoria de servicios o de atenciones que se le da al niño, sino es que la política pone al niño en la mitad y genera toda la oferta que él necesita para hacerle esa cobertura. Adicionalmente, del último gobierno se hizo un trabajo bastante juicioso y se avanzó en la construcción o en la enunciación de los lineamientos para la prestación del servicio y se definieron los estándares de calidad de la prestación del servicio. Este va a ser un punto muy, muy importante, porque estos estándares son los que nos van a permitir generar medidas, generar mediciones, y a partir de esas mediciones es que vamos a poder ver que el nivel nacional se coordina con el nivel local. ¿Hasta acá es claro? Muy bien. Bueno, ya hablamos de política pública en Colombia con respecto a primera infancia. Hablemos de una especificidad adicional y es la organización administrativa del país. Colombia es una república unitaria con descentralización administrativa. A diferencia de México, en nuestro país tenemos un régimen que es centralista, no es federal. Entonces tenemos un poder central que pues toma las decisiones, las ejecuta, pero tenemos una descentralización por servicios. ¿Cuál es la idea? Como no todo se puede ejecutar desde Bogotá, no todo se puede pensar desde Bogotá, y cada una de las localidades y de los territorios conocen con más precisión sus problemáticas o sus características específicas, pues es razonable pensar que la ejecución se dé al nivel de lo local y no al nivel de lo nacional. Además, esto debería permitir hacer contrataciones más fluidas y más tranquilas, más relajadas. Bueno, ¿qué implica esto? Esta naturaleza descentralizada para una política como la de primera infancia exige coordinación, es decir, el nivel nacional no puede poner un estándar y los niveles locales ejecutar o prestar el servicio bajo otros criterios. Entonces, esta descentralización requiere de unos elementos muy, muy importantes de coordinación. Por eso, es importante entonces que nos pongamos de acuerdo en qué entendemos por coordinación. Muy bien, mi formación es en economía. En economía hay una rama que se llama teoría de juegos. Básicamente la teoría de juegos se dedica a analizar situaciones estratégicas y cómo se comportan las personas o las instituciones en situaciones estratégicas. Yo lo traje acá a colación porque podemos considerar que el nivel nacional es un jugador y los niveles locales o territoriales son otros jugadores. ¿Cómo sería el tema de la coordinación entonces? Si estos jugadores en su interacción manejan las mismas estrategias y llegan a un resultado de equilibrio, estamos en una situación de coordinación. ¿Y cómo definimos ese equilibrio? Ese equilibrio es una situación en la cual un jugador no puede mejorar su posición sin desmejorar la posición del otro jugador. Esto en la teoría es un equilibrio de Nash, es como un balancín, pues si nosotros ponemos en un balancín o en una balanza algo más pesado a un lado, pues la balanza se va a caer y se va a quedar ahí. Si lo ponemos del otro lado, se va a cambiar. ¿Por qué es importante? Porque en términos de interacción estratégica estamos en una situación en la cual ninguno de los dos puede mejorar. O para decirlo en otras palabras, como el tema es de estrategia, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, doy mi mayor capacidad, pero el otro jugador está haciendo lo mismo. Entonces es como un juego en el cual cada uno de los dos da lo mejor que puede y la situación de equilibrio es la que vamos a tener ahí. En los juegos de coordinación, pues hay dos situaciones, normalmente hay varios equilibrios y tienen una diferenciación, y es que uno es eficiente y el otro no. Miremos este dibujito que les traje acá. La mejor forma de entender un juego de coordinación es el tema de la conducción. Conducimos por la derecha o conducimos por la izquierda, pero de ninguna manera unos conductores conducen por la derecha mientras al mismo tiempo otros conducen por la izquierda. Tendríamos un accidente, ¿cierto? ¿Es clara la idea de la coordinación? Nos ponemos de acuerdo y empezamos a funcionar.
Porque hay múltiples equilibrios. Por ejemplo, esta foto que tengo acá es de Estocolmo en el año 67. Cambiaron la dirección del tráfico, la cambiaron del lado izquierdo al lado derecho. Ustedes pueden ver en la foto pues el caos que se generó. ¿Hay múltiples equilibrios? Sí. Uno puede coordinarse para manejar por la derecha o para manejar por la izquierda. ¿Por qué en Suecia decidieron cambiar esto? Ellos tenían estudios que mostraban que apenas se pusieron dobles calzadas en las carreteras, como la gente conducía por la izquierda, la accidentalidad aumentó dramáticamente. Entonces, podemos coordinarnos en conducir por la izquierda, sí, pero tal vez sea mejor que conduzcamos por la derecha porque no vamos a tener accidentes. Sería más un caso como de este estilo. En términos de la política pública que nosotros estamos hablando, podemos ponerlo de una manera sencilla, y es que podemos coordinarnos en las estrategias de implementación de la política y llegar a unos resultados más eficientes que otros. ¿La intuición es clara entonces? Nos ponemos de acuerdo, hablamos e implementamos unas estrategias similares de tal forma que alcancemos el equilibrio que favorece más a la sociedad. Muy bien. Voy a resumirles esto en estos pequeños bullets. Hemos distinguido entonces en Colombia dos elementos que favorecen mucho la coordinación en el tema de la política pública de primera infancia. El primero tiene que ver con que la implementación de esta política la podemos ver como un tema de coordinación, en la medida en que tenemos las mismas estrategias y tenemos jugadores que quieren obtener lo mejor, que es lo que tenemos en el segundo punto. Hay un consenso. Nosotros no tenemos dificultades en que el nivel nacional diga que tenemos que garantizar los derechos de los niños, pues porque en el nivel local también tenemos la misma claridad. Es decir, en todos los niveles de gobierno tenemos la claridad que hay que dar garantía efectiva de los derechos de los niños y que además hay que hacer una búsqueda de potenciar el desarrollo infantil temprano. Como tenemos estos puntos de acuerdo, entonces podemos plantear la coordinación. Y bueno, ¿esto qué nos ayuda? Nos ayuda, por ejemplo, a que podamos planear objetivos similares. Les voy a dar un ejemplo. En el Plan Nacional de Desarrollo hay una meta que dice que en Colombia para el año 2014 se deben atender integralmente a 1.2 millones de niños. Pues bueno, esta es la meta del nivel nacional. Cuando ustedes miran las metas de los niveles locales, pues los niveles locales también tienen metas de atención integral en el mismo sentido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la meta local le apunta y le suma a la meta nacional. Es decir, no tenemos al nivel local trabajando por un lado y al nivel nacional por el otro, sino que nos ponemos de acuerdo y todos trabajamos por la misma meta. Digamos que esto es lo que nos facilita la articulación, pero tenemos también las características que la hacen difícil. ¿Cuáles son? Hay diferencias en los mecanismos de implementación. Por ejemplo, capacidad gerencial. La capacidad gerencial que tiene el gobierno nacional en mi país en muchas situaciones es superior o mucho más técnica que la que tienen en el nivel local. Entonces, el nivel nacional puede poner unas metas y unos procedimientos muy específicos que no son fácilmente seguibles por parte de los niveles locales. Hay un tema de disponibilidad de recursos. Hay unos municipios que tienen mucho dinero, los distritos que tienen capacidad fiscal propia, pero hay municipios que viven de las transferencias que hace el Estado, porque no tienen una actividad económica muy importante. En ese sentido, pues implementar una política local se va a hacer difícil por el tema de la disponibilidad de recursos. Hay problemas de competencias técnicas en algunas municipalidades. Las personas encargadas de tomar las decisiones no tienen la formación necesaria para generar procesos de planeación y de seguimiento constante de las políticas. Entonces, ¿esto qué produce? Que hay unas metas muy bien planeadas, pero la implementación se vuelve una cosa difícil. Y pues bueno, procesos de planeación deficientes van a ser políticas que no van a ser óptimas, pues porque no vamos a saber qué queremos, en cuánto tiempo lo queremos y si lo llegamos a hacer, qué funcionó bien y qué no.
Hay otro punto que dificulta la articulación y tiene que ver con la diferencia en los mecanismos de medición de las políticas. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en cuáles son los objetivos y en cómo medirlos, pues difícilmente vamos a poder hablar de articulación. Es decir, si tenemos una política de primera infancia que busca atención integral para niños y niñas en primera infancia, pues lo primero que tenemos que tener claro es qué entendemos por atención integral, cómo lo vamos a medir, de qué forma, para poder mirar que nos podamos coordinar. Y bueno, tuvimos un problema durante muchos años porque no teníamos un conjunto de lineamientos y estándares que nos dieran estas medidas. Entonces, estos son elementos que dificultan la articulación. Voy a hacerles una pequeña síntesis de lo que acabamos de hablar para que miremos los ejemplos particulares del caso colombiano. Bueno, tenemos un tema de política pública, intervención estatal para solucionar problemas específicos. Hay una política pública de primera infancia en Colombia porque tenemos unos problemas específicos que el Estado está tratando de solucionar y podemos ver que la coordinación entre niveles es factible. Bueno, si la coordinación entre niveles es factible, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un tema de varios equilibrios, unos pueden ser más eficientes que otros. Lo eficiente para nosotros sería podernos coordinar en el equilibrio que de la forma más sencilla y más económicamente posible garantiza los derechos de los niños y las niñas en primera infancia. ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, los objetivos de la política son similares y esto nos puede ayudar a mejorar el tema de la planeación. Y bueno, para esto es muy importante el tema de los lineamientos y los estándares. ¿Por qué? Los estándares y los lineamientos se requieren para normalizar el lenguaje, es decir, que todos hablemos de lo mismo para que nos pongamos de acuerdo. Si no estamos hablando del mismo tema, pues muy difícilmente nos vamos a poder articular. Se deben tener métricas claras. Un estándar nos permite sacar métricas y en las métricas podemos sacar indicadores. Les voy a dar un ejemplo concreto. El estándar en Colombia dice que del área educativa un niño debe tener al menos 2 metros cuadrados de área educativa para él, al menos 2. ¿Es el óptimo, es el ideal? Bueno, podríamos desear unas mejores, pero al menos ya tenemos un criterio claro y es que son 2 metros cuadrados. Los centros de desarrollo que ofrecen una menor área educativa para los niños, pues van a estar en una situación deficiente en términos de calidad. Pero miren que esto lo podemos decir simplemente porque tenemos el rasero y la métrica. Con eso ya nosotros podemos generar indicadores. Entonces yo podría pensar, por ejemplo, en cuántos centros de desarrollo infantil tiene el país, cuál es el área promedio y ponerme una meta para mejorar en el tiempo las áreas educativas por niño. Eso es solo un ejemplo de los indicadores. Y bueno, si nosotros tenemos estas métricas y estos indicadores, pues vamos a garantizar unos procesos de seguimiento y monitoreo más eficientes. ¿Hasta acá me han seguido? Muy bien. Bueno, miremos entonces ahora los casos concretos y específicos que nosotros hemos podido dar cuenta que hay una articulación entre los niveles de gobierno. El primero es el SAIPI de la ciudad de Santiago de Cali. El SAIPI es una sigla que traduce Sistema de Atención Integral de Primera Infancia del municipio. Básicamente está inspirado en una posición política del gobierno de Cali actual que quiere montar un sistema que sea sostenible y que sobreviva a los ciclos políticos de la ciudad. En otras palabras, queremos un sistema que no lo vayan a cambiar o a quitar cada vez que haya un nuevo proceso de elecciones. Lo que ustedes ven ahí en el gráfico son como los pilares de ese sistema. Uno de acceso, uno de aseguramiento a la calidad, talento humano y gestión de la información. En el centro pues está la garantía de derechos de los niños, que es el propósito del sistema. Hay una ley en cibernética que dice que todo tiene que tener un propósito. Bueno, el propósito de este sistema es dar garantía efectiva de los derechos. Y si ustedes miran, hay unas lineecitas azules que dicen RIA. Esa es la ruta integral de atenciones. Básicamente esos pilares están unidos por esta ruta integral de atenciones que era la que les mencionaba ahorita. Es decir, la ruta de atenciones es transversal a todos los sistemas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde está la coordinación? La coordinación está en que estos pilares están inspirados en la política nacional.
pero por ejemplo en el tema de aseguramiento de calidad, la ciudad de Cali no empezó a hacer un trabajo aislado del gobierno nacional, sino que asumió los estándares y los lineamientos del nivel nacional. Esto puede parecer un poco trivial, pero no lo es, y menos cuando hay cosas políticas de por medio. La ciudad de Cali podría haberse sentado y haberse demorado 5 o 10 años dando cuenta de sus propios estándares. En vez de hacer eso, pues tomamos los estándares del nivel nacional, que ya se dio esa discusión, y nosotros más bien nos sentamos en trabajar y en montar un sistema eficiente para prestarles el servicio a estos niños. Entonces en Cali vemos que hay un tema de articulación bien interesante, porque aunque hay un propósito propio que es montar un sistema que sea sostenible en el tiempo, este sistema está inspirado, gracias, este sistema está inspirado en lo que ha venido haciendo el nivel nacional y en la meta y el objetivo común de la política. Un segundo caso, ahora viene desde el nivel nacional. Es el estudio de incidencia del tema de primera infancia en los procesos de planeación municipal. Esto lo está haciendo el DNP. El DNP es el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Básicamente es un análisis de los planes de desarrollo de 300 municipios y departamentos del país, donde se busca determinar la incidencia del tema de primera infancia. Es decir, necesitamos saber si el tema de primera infancia está incluido o no en los procesos de planeación local. Y la existencia o no se va a definir a través de las temáticas de áreas de derecho. Entonces el DNP lo que está haciendo es analizar si estas temáticas se diagnosticaron, se priorizaron y si se les puso plata para que se volvieran proyectos. Entonces miren que la idea o la más importante para el DNP es poder generar un proceso de asistencia técnica más horizontal con los municipios para que el tema de primera infancia esté bien planeado. ¿Y que esté bien planeado qué significa? Que sepamos cuántos niños hay, que sepamos cuáles son las deficiencias que tienen servicios, que sepamos cuánta plata tenemos y cómo vamos a atacar esas deficiencias en el marco de la política nacional. Entonces, acá la coordinación la está haciendo el nivel nacional hacia abajo. Y les quiero hablar de un tercero, que es el que estamos haciendo desde Alina Consultorías, que es la firma para la cual yo trabajo. Básicamente estamos haciendo un proceso de diseño y de construcción de un sistema de gestión de la calidad que está fundamentado en varios componentes: ambientes educativos, modelo pedagógico y talento humano. ¿Cuál es la idea de nosotros? Si nosotros tenemos unos estándares claros y si tenemos unos componentes específicos de la atención integral, pues podemos generar un conjunto de indicadores que nos permitan hacer seguimiento y medir qué tan bien se está prestando el servicio. ¿Cuál es el reto? Pues el reto es poder formular una metodología estandarizada de seguimiento de calidad. Esto debería constituirse en un tema de buenas prácticas, porque no podemos hablar de coordinación entre niveles si nosotros no tenemos estandarizadas esas prácticas. Recuerden lo que les decía ahorita, el tema es tener estrategias iguales y coordinarnos en un mismo equilibrio. Entonces, quisiéramos poder llegar, esto es un indicador que nosotros formulamos para el tema de ambientes, que básicamente mide la brecha que hay entre una infraestructura específica con lo que dice el estándar, es decir, cómo debería estarse midiendo. Si nosotros podemos generalizar esto a todos los otros componentes, pues vamos a tener una metodología de gestión de calidad. ¿Y cuál es el propósito entonces? Generar buenas prácticas, apoyar a las personas que prestan los servicios y a las entidades territoriales para que utilicen esta metodología, mejoren sus prácticas y mejoremos de esta forma los procesos de seguimiento de la política pública. Si nosotros generamos esa información, los ciudadanos van a poder saber y tener como un tablero de control de qué está haciendo su gobierno local, qué está haciendo su gobierno nacional en el tema de primera infancia, cuánta plata se está gastando,
cómo se la está gastando, el tema es de calidad o no es de calidad. Es una cosa que debería poder leer todo el mundo. Y miren que si podemos hacer que la sociedad a través de procesos de rendición de cuentas tenga acceso a esta información, pues simplemente se va a retroalimentar la política nuevamente, porque la gente a través del voto va a poder decir, no, mire, este proyecto es mejor que este o este alcalde lo hizo mejor que este otro alcalde. Muchas gracias. Acá están mis datos por si necesitan escribirme, que intercambiemos información y demás. A Diego Pardo le damos ese aplauso de parte de todos ustedes. Muchas gracias y continuamos con la señora Jean Valentín Roquet. Ella nos acompaña de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Jean es profesora titular de la Facultad de Prácticas de Aprendizaje, Desarrollo Profesional y de la Facultad de Educación de la Universidad de Auckland. Su investigación se basa en el desarrollo de currículas pedagógicas sobre la atención de la primera infancia. Es una entusiasta presentadora en conferencias nacionales y locales. Ha contribuido al desarrollo de políticas en la última década como miembro de grupos, asesoramientos, incluyendo el Plan Estratégico de Gobierno recientemente. Así es que con ustedes, Jean Valentín Roquet. Antes de que comience, PowerPoint can be put up, please. Buenos días, Mexico. buenos días, México. I will start, even Comenzaré, though my PowerPoint is not aun here, cuando todavía no está lista mi presentación PowerPoint, to make the most of the time that we have together. para aprovechar el tiempo que tenemos juntos. I hope to bring my Espero voice to traer policy mi voz development al desarrollo de and las to illustrate políticas y para what this looks ilustrar like in my cómo country, se New ve Zealand, esto a en mi little país, en place Nueva at the Zelanda, bottom un of the pequeño world, lugar to al this- final del as I mundo, come hasta to this abajo, large place at viniendo closer to sobre the todo este middle lugar top tan of the world. grande en la parte de arriba del mundo. But first I would like to pay Pero antes tribute quisiera to the darle un voices tributo a las of the voces past del and pasado present, y del those who have presente, fought for aquellos que social han justice luchado and por equity. justicia social y por la And I equidad. always try Y to siempre remember trato de that we recordar stand on the que shoulders nosotros of estamos those sobre who've los gone hombros de before, aquellos que vinieron those antes, who fought hard to aquellos have issues of children's que rights addressed. que lucharon por los derechos de los niños. So I feel we must not Creo que debemos nunca perder languages. los And I want idiomas to speak today y about quiero hablar hoy alternative forms of care and education, sobre diferentes formas de educación Koha Maori, que es para específicas familias de Nueva Zelanda. De nuevo, yo les traigo muchos saludos y les digo Kia ora tēnā koutou katoa, lo cual significa en maorí, que son los indígenas de Nueva Zelanda, Kia orana, de Cook Islands, Fokalafiliahio, de Samoa, Talofalala, de Tonga, Malolelei, y de Fiji, Fulukanaka, y Ola, en México. Empezaré con un proverbio maorí, Tuitireo, protege el idioma, Tuketekwana, protege la gente, Tuitamana, protege el mana y lo sacro de la gente. También utilizamos instrumentos internacionales que tienen que ver con los derechos de la lengua madre y el idioma heredado. En 1988 la Convención de los Derechos de los Niños habla de las personas que pertenecen a grupos minoritarios de lenguajes que deberían de profesar, practicar y utilizar su propio lenguaje. En 2003 se habla sobre los lineamientos de los principios de educación y lenguaje, la protección de la lengua madre y el apoyo por una educación bilingüe multilingüe y el componente de educación intercultural. En Nueva Zelanda estamos tratando de proteger los idiomas indígenas y los derechos de la lengua madre, o
las heredadas, o si no, desaparecerán. Tenemos diferentes tipos de programas que se valoran en Nueva Zelanda. Por ejemplo, tenemos grupos de juego para los niños y para los padres. Tenemos cuestiones bilingües en inglés y en marí. Y tenemos centros de inmersión total donde solo se habla junto con protocolos de tradiciones y cultura. Esto muestra muchos beneficios de ser bilingüe, la habilidad de pensar de forma más creativa y literalmente la apreciación de diferentes puntos de vista, un sentido más fuerte de identidad cultural y una capacidad de participar en más de una cultura que tiene tantos beneficios. Es muy importante para los estudiantes que empiecen jóvenes en una educación con mucha inmersión en este tipo de sentido y que sean totalmente bilingües con una gran ventaja al presentar ese perfil. Y esto viene de una revisión de literatura de 2011. Voy a interrumpir para decir que no es este PowerPoint, este fue el de ayer, es el que sigue en la memoria, por favor. Maori tiene muchos whakitoki o proverbios y uno importante para nosotros en educación temprana es la noción de alimentar al ave, la mora del bosque y va a ser parte del bosque. Entonces, hay maneras de empoderar o facultar al niño. Sí tengo algunas fotografías en el PowerPoint que necesito. No, no es ese, es el otro. Es bueno esperar. Necesitamos paciencia para abordar los asuntos de la educación temprana y también paciencia para que las políticas lleguen a ser. Espero mostrarles un ejemplo de un centro de educación de idiomas en la universidad donde yo doy clases y ahí se ve la participación de los padres. Los padres que trabajan, pero de todas maneras se hacen el compromiso de venir a estos sitios especiales para construir conexiones con la familia, con el iwi y las tribus. El aprendizaje en lengua materna es el lenguaje del apego. Estos maestros son los guardianes del futuro. El juego es serio y el compromiso con los artefactos y las historias y los futuros. Las historias, la gente de las tierras, las lenguas de la tierra. Cosas, lugares y artículos son importantes en nuestros planes de estudio. Entonces, el lugar en el centro de estudio de mi campus tiene una montaña local que visitan diariamente. Los niños suben la montaña. Entonces, nuevamente, quiero reiterar lo que dije ayer con respecto a los niños en su sitio, el tener este sentido de pertenencia y control de su aprendizaje y organizar su área de juego. Y hablé ayer acerca del plan de estudios de educación temprana con la alusión al tejido de una red y la familia y la comunidad. Muy bien, gracias. La familia y la comunidad, el desarrollo holístico y la facultación, estos son muy buenos principios entretejidos con el bienestar, la pertenencia, la contribución, la comunicación y la exploración.
Este es el ejemplo que les mencionaba con respecto al centro bilingüe de atención a los niños a edad temprana en la universidad donde yo trabajo. Entonces, en Nueva Zelanda tenemos toda una gama de servicios que apoyan a los idiomas. Kohanga Reo es el centro de educación temprana para los niños más pequeños. Estas fotografías son de un proyecto de investigación en el cual estuve involucrada acerca de juego y aprendizaje para niños. Y la fotografía de arriba nos muestra la unión del pasado, presente y futuro. Atrás tenemos las esculturas, las herramientas culturales de las cuales habla Vygotsky, como estas esculturas y cosas entretejidas. Aquí la niña está dándole vueltas a un koi que representa la tecnología del presente y la niña representa el futuro. Los otros centros de lenguajes pacíficos tienen grupos de juego de Tokelau, Fijian, Niuean, Tongan y también donde hay peligro de que se pierda el idioma y samoano, cada una con sus historias y tradiciones. Esto ilustra un ejemplo contemporáneo de un centro de inmersión total, se llama Kohanga Reo, que esto está en el mismo sitio y se llama Mana Tamariki, está en Nueva Zelanda. Yo publico artículos de los maestros del centro y estos artículos son muy inspiradores para todos nosotros. Entonces, las posibilidades de tener el derecho de la lengua materna están involucrados en el movimiento Kohanga, donde el idioma se considera un tesoro, así como el niño también es un tesoro. Entonces, los makapunas, los nietos, son la esperanza para la sobrevivencia en el futuro. Y el movimiento es el fundamento del mantenimiento del idioma y la difusión del idioma. Se estableció en 1982 para el mantenimiento y uso del idioma porque había gran preocupación de que el idioma desaparecería. Y claro que si desaparece el idioma, desaparece la cultura. Los principios clave Tutangata es pararse derechos, esto es Maori. Atesorar la fortaleza y los recursos, incrementar la contribución para avanzar el Maori y ejercitar la autodeterminación. Esto es la filosofía y protocolo habla de la responsabilidad hacia la familia y hacia los ancianos de la familia y ser guiados por los ancianos que desde luego hablan el idioma de manera fluida. Hay enlaces genealógicos con Papatunaka y Ranginui, que significa cielo, los valores, la gente junta y el amor y las responsabilidades, la idea de niños, Tukanatena, que el niño mayor ayude al niño menor. Y la interconexión del ser con el universo. Tenemos mucho que aprender de esta filosofía de la gente indígena de Nueva Zelanda. Y entonces lo que hemos tomado de esto es que el niño aprende, y es importante que ella aprenda dónde es su pertenencia. Tienen responsabilidades de cuidarse unos a otros y al ambiente, atesorar los valores culturales y el conocimiento indígena, los valores y tradiciones que de otra manera podrían perderse. Entonces, el contexto
en la Kohanga son las expectaciones de la familia, el compromiso y la obligación y la participación. Entonces, la actividad es Torea, es el lenguaje y el espíritu y la acción con propósito para el aprendizaje por toda la vida. En realidad, me gustaría decirles que nuestro ministro de Educación es una mujer maorí que está muy dedicada a la participación del maorí en la educación temprana, y ha habido mucho incremento y participación de maorí en educación temprana, 92% en 2013, un poquito menos para Pacífica, que es 89%, que es una estadística de la cual estamos muy orgullosos. Estas fotografías ilustran algunas de los trajes tradicionales y la práctica del poi, y nuevamente la continuidad del niño maorí y su desarrollo con la familia. El Kohana Reo, que se vuelve la escuela y la casa, y el Wharikura, que es la universidad en el idioma maorí. Entonces el ciclo inicia de nuevo con la próxima generación. En términos de los idiomas de las Islas Pacíficas, la Ogafa Samoa es una de las establecidas más antiguamente, en 1984 en Auckland, por algunos abuelos que querían conservar el idioma de Samoa. Ahora hay 109 centros similares. Y recuerden que tenemos una población muy pequeña, solo 4,5 millones, y ahí somos muy pequeños, sí, pero ser pequeños es hermoso. Creo que esta fotografía ilustra el orgullo y confianza que tienen estos niños a través de sus canciones. Tenemos en Auckland una población de Samoa bastante numerosa. Una de las cosas emocionantes acerca de este centro es que ha habido involucramiento e investigación dentro de un proyecto que mira la transición en este centro de los bebés a niños de 2 o 3 o 4 años hasta la edad de ir a la escuela. Entonces está situada en un contexto de ser el centro de educación temprana cercana a la escuela, y la escuela continúa con la inmersión en el idioma de Samoa. Me gustaría mostrar el video. Aquí hay un ejemplo de los maestros como investigadores. Pathways to the Future, Ngā Huarahi Arataki, the 10-year plan, Caminos al provided the Futuro. basis for the establishment of the Centres of Innovation. We were looking for centres that were already doing something innovative in terms of their Queríamos teaching hacer algo practice. What were they doing that innovador fostered para positive nuestras dispositions to prácticas? learning in children? ¿Qué podíamos What were they hacer doing that picked up para on hacer children's que ellos theorising about people, hicieran una about teoría places, de la about gente, de los things? lugares, de las cosas? The 10-year plan El plan de identified 10 años 4 areas of identificó 4 focus for the áreas first de round enfoque of the para Centres of Innovation. los centros de The first innovación. 2 areas Las concerned 2 bilingual primeras and immersion language development tenían que ver con and sought desarrollo to develop bilingüe y understandings de about inmersión working with total de children idiomas, in Te Reo Māori and Pacifica environments and hablando del working ambiente bilingually. maorí y trabajando en un ambiente bilingüe. El primero era el uso de información y tecnologías de comunicación para facilitar más aprendizaje para los alumnos y para mejorar la comunicación
dentro de sus The fourth comunidades. area of focus La was cuarta about área the development tenía and que ver con el maintenance of the desarrollo y community of mantenimiento de learners. la comunidad de, Everybody in the community, de gente que parents, aprendiera. teachers and the children, Los are niños, drawn los into padres conversations about children's y los learning maestros in tenían ways que that ver con el impact aprendizaje positively on their y lo hacían de development. forma positiva. The expectation is Las that the expectativas centre teachers, educators will actually y do the research de for los themselves, but they are given educadores extra también support from daban the ayuda injury extra y a research través processes de before. procesos And then they que no se habían themselves set utilizado themselves a question antes, to y do eso with their resolvía innovative la teaching pregunta que that tenía they que ver wanted to con research. They did con observations and observación, recorded them. con They took photos, they registros, took con videos, they fotos, con used videos, y existing utilizaban assessment material that they used materiales for the que ya teaching. tenían para They los used maestros. whatever research Utilizaban approach helped answer cualquier their cosa question. que One tuviera, of the que pudiera centres, New aportar algo. ¿Cuál era Beginnings, coined a los phrase nuevos about teaching the walls came down los nuevos in their métodos o teaching, las and nuevas usually técnicas que podían teachers ayudar a work los in very private maestros spaces. And en for sus centres of propios innovation, that espacios couldn't en sentido de innovación que not pudieran only were they continuar. having visitors come in and look at what they were Había doing, visitantes but que they llegaban were y checaban lo que having estaban that haciendo, y community también group, focus había group, grupos de advisory comunidad group, de look at asesorías their data, help them interpret y it. llevaban And then they've registros de been out datos there y estaban presenting ahí their findings. presentando Audiences are a primarily teachers, y las and audiencias so eran these are parte de teachers los maestros talking y los to maestros teachers. y eran There's maestros nothing hablando a los more maestros. powerful No hay nada than más a poderoso teacher en un maestro sharing her passion and sharing her work. que está compartiendo su pasión y su trabajo. Es real, And I think people es just really auténtico respond to y la that, gente particularly responde teachers. de forma auténtica. Los maestros están muy interesados en las prácticas y en los Action research resultados. has been a powerful catalyst Ha for sido professional development, un and many catalizador involved in the para centres of innovation muchos que están intend to involucrados con los continue centros de innovación y exploring their own continúan practice in this way. haciendo sus prácticas. That's there within us now to want to find the solutions and work in a way where we can Estamos see the tratando de growth of trabajar con las innovation for them to soluciones move forward in their culture and y their respetando su cultura y sus idiomas y de dónde vienen. Los centros de innovación han resultado en centros y ahí y hemos encontrado cuestiones comunes en los diferentes centros. Esto se ha vuelto un complejo formal en lo que hacen. Están mucho más conscientes del impacto que tienen en el aprendizaje y muchos de ellos hablan de tener mucho más conversaciones con los niños después de estas investigaciones. Primero escuchan lo que están haciendo los niños y lo que quieren los niños. En los últimos 3 años nos hemos ido mucho más profundo a reconocer y responderles a los niños. En los centros de innovación y en otros servicios para los niños tenemos más documentación que se comparte con los padres y con los niños en lo que tiene que ver con su aprendizaje y sus procesos. Hablan de tener mucho más discusión entre los adultos para poder regresar y tener mejor comunicación con los niños. Se utilizan fotos, imágenes, historias, presentaciones de PowerPoint. Y este tipo de comunicación de lo que está sucediendo en su aprendizaje y se hace cada vez más complejo y multifacético. Estos han llevado mucho más allá de los centros educativos. Están haciendo cambios y mejoras como consecuencias de poder analizar sus propios datos en cuestiones de desarrollo, en aprendizaje, en métodos. Y de hecho han retomado algunos de los datos que han entendido antes. Yo estoy muy emocionado con lo que hemos encontrado y ver las mejoras en los niños, el staff y todos los que están involucrados. Es un proyecto, es un viaje que nos ha dado mucha más paciencia y mucho más apoyo y mucho más experiencia. Mientras más hablamos y discutimos, mientras más soñamos de lo que es posible acá, creemos que si tenemos un sueño e innovación,
esto se va a volver For a more realidad. detailed analysis of the Para un research análisis process, más refer to Riding the Waves, profundo de este as tipo de Ministry of procesos, Education refiéranse a publication, Riding which the explores in Waves. depth Stop the the video. individual journeys of each Ya of the pueden parar el centers of video, por favor. innovation. Gracias. And go back to the PowerPoint. Y vamos a regresar a la And presentación de possible. PowerPoint, si es posible. I think these settings in Aotearoa, New Zealand, Creo que estos lugares de Aotearoa en Nueva Zelanda offer the possibility of ofrecen la posibilidad de space espacio and place y de lugar to disrupt the para quitar la standardization. estandarización of play de and jugar language. y del idioma. We must trust children Debemos across de generations darles la and confianza a promote los each niños a child's través de las right generaciones y to play and to promover los learn derechos de in los their mother niños para tongue. jugar en su I lengua have so madre. much admiration Tengo tanta for those admiración por teachers aquellos as maestros researchers, e investigadores and I'm proud of my y estoy country, muy orgullosa de mi país, where we are working together donde estamos trabajando juntos to achieve our para vision lograr una visión of social justice. de We must justicia learn social. from each other. Tenemos que aprender de nosotros mismos. Buenos días. Buenos días y gracias. Gracias. Despedimos. ¿Qué pasó, muchachos, con el audio? Muchas gracias. Despedimos, pues de manera muy calurosa, muy afectuosa, a los primeros conferencistas de este día. Y continuamos. Muchas gracias, muy amables.